Buenas tardes, vamos a comenzar en el día de hoy el tema ya sobre consumo de agua. Este es de los 3 puntos que habíamos nosotros establecido para ver la capacidad de diseño que nosotros necesitamos para poder diseñar nuestras estructuras, diseñarla y luego después construirla, inspeccionarla o como quisiéramos que vamos a hacer. Entonces, teníamos allí para la capacidad de diseño, primero el periodo de diseño, luego la población de diseño y ahora el consumo de agua. Y como nosotros vamos a estar viendo, este consumo de agua tiene unas variaciones, tiene sus diferentes... a ver, aquí está. Este era lo que nosotros estábamos mencionando. Allí el periodo de diseño, estimación de la población, el caudal y sus variaciones. Vamos a ir al final. Vamos a buscar. Bien, para un buen diseño y operación del sistema de abastecimiento de agua y recolección después de las aguas servidas, recordemos que nosotros estuvimos conversando o mencionando que lo que es la cantidad de agua que nosotros establezcamos para el dimensionamiento de nuestros acueductos, después tenemos que ver que eso va a retornar al sistema de alcantarillado. Realmente no es la misma cantidad, pero en una cantidad, un porcentaje bien significante, como un 70-80% de la cantidad de agua que se utiliza para el consumo va a regresar como agua servida al sistema de alcantarillado sanitario. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener el conocimiento de los caudales y su relación con la población y el tiempo. Las cantidades entonces que nosotros vamos a estar viendo podemos identificarlas de diferentes formas. Y también estas formas van a depender mucho para qué nosotros queremos saber obtener esa cantidad de agua en un momento específico. Por ejemplo, el volumen total por año, es decir, los metros cúbicos por año que nosotros vamos a estar suministrando allí. Nosotros necesitamos tener esa cantidad. Por ejemplo, cuando hablábamos de la cantidad de agua que requiere para el almacenaje. Entonces, nosotros decimos, bueno, necesitamos tantos metros cúbicos al año para tener el almacenamiento. Esto en una transformación de las unidades de medida, pudiéramos hablar en galones por año, millones de galones por año. A veces cuando se habla del tratamiento de las aguas, entonces uno dice, bueno, por ejemplo, el agua que viene de la planta de tratamiento de Chilibre, muchas veces te han escuchado cuando se habla de 250 millones de galones por día. Es decir, ahí estamos hablando del caudal, pero en las unidades de medida probablemente sale mal hablar de metros cúbicos por segundo o galones por minuto. Entonces, en cuanto al año, uno habla de millones de galones al año de que tiene ese sistema. En el cuanto de diario, como estábamos mencionando, apliqué ahí una vez el ejemplo. Nosotros tenemos entonces el caudal anual, dividirlo entre un promedio, entre la cantidad de días que tiene el año, y podríamos obtener entonces el volumen promedio diario. Es decir, la cantidad de agua que se consume o se genera, y dependiendo de eso, tendríamos entonces, ya sea en galones por día, en litros por día, metros cúbicos por día, millones de galones diarios, volumen promedio por habitante por día, cuando uno habla de una tasa de consumo o una cantidad por cada persona. Es decir, se divide la cantidad de galones por día, dividido entre la cantidad de personas, tendríamos entonces
cuántos galones por persona por día o galones por cabeza por día o litros por persona por día. Normalmente eso es un consumo unitario en el cual nosotros, si tenemos, hablamos de ejemplo de 100 galones por persona por día o 80 galones por persona por día, el ejemplo para un diseño de un acueducto aquí en la República de Panamá. Entonces nosotros solamente tendríamos que multiplicar esa cantidad de agua unitariamente por la cantidad de personas y tendríamos entonces cuánto sería el consumo de agua por la población. Otra forma, cuando no tenemos nosotros datos o sea, es difícil identificar datos por unidad de persona, entonces serían por artefactos. Es decir, ¿qué tanto consumen los artefactos? Es decir, ¿cuánto consume su inodoro? Usted tiene que su inodoro esté consumiendo 5 galones cada vez que se utiliza. Entonces usted tiene 3, diríamos que bueno, 3 y se utilizan tanta cantidad de veces al día, entonces durante el día nosotros tendríamos entonces 3 multiplicado por la cantidad de veces al día por los 5 galones. Eso ya porque tendríamos que 5 galones utilizan por cada vez que usted baje el sistema. No es tanto 5 galones, es menos. Pero cada vez que usted activa el sistema y esa es la cantidad de agua que se va. Así que usted da por servicio. Típicamente se utilizan en esos casos en los cuales yo estoy diseñando una residencia, es decir, un edificio. Yo tengo para este edificio, esta residencia, yo tengo que en esta residencia tenemos 2 baños, cada baño tiene un lavamanos, cada baño tiene también su ducha, cada uno de esos tiene su inodoro, entonces tú tienes tu inodoro, tu lavamanos, entonces multiplica esas unidades, las unidades que cada una de ellas tenga de diseño, entonces por la cantidad de baños. Más eso sumado, vas a tener en el área de, tienes una llave en el área donde friega los platos y esas cosas. Entonces ahí tienes otra llave de agua y también tienes otra donde está para lavar ya la ropa, en el área de lavamáticos. Entonces tú tienes una área y ahí tienes otra afuera, probablemente otra para una manguera, para lavar los carros, para regar las plantas, etcétera, etcétera. Así que tú tienes, cada una de ellas tiene un consumo, entonces yo quiero saber, bueno, cuál es la tubería que voy a diseñar. Que es diferente ya si tú no tienes una casa, sino que ahora tenemos una industria. Entonces en la industria yo utilizo tal cantidad de agua, yo por lo menos esto me va, este sistema utiliza esta agua, esta cantidad. Entonces yo tengo que saber el número de servicios, no es los inodoros, sino el número de artefactos que yo voy a estar utilizando. ¿Qué factores afectan al consumo? Entonces, el consumo, nosotros tenemos diferentes factores. Veamos, un factor de temperatura, de calidad del agua, de las características socioeconómicas y del servicio de alcantarillado. O sea, entre mayor sea la temperatura, es decir, que está más caliente, mayor la gente va a consumir agua. O sea, que van a tomar más agua porque necesita el agua, las plantas también van a necesitar más agua. El sistema de enfriamiento, si es necesario y se mueve por agua, también se va a requerir más porque tienen entonces la temperatura como un factor que influye al sistema de cantidad de agua. La calidad de agua. Bueno, por razones lógicas, el consumo de agua será mayor a medida que usted tenga una mejor calidad del agua. Si usted está seguro de que su agua que está bebiendo, usted la puede beber del área que tiene el lavamanos o donde friega los platos, es decir, que su agua tiene calidad, una buena calidad en cualquier lugar, entonces va a estar más seguro para consumirla. Ya si usted tiene que ir a buscarla difícil o no sabe si el agua está buena y tiene que hervirla, tiene que hacer una serie de cosas, entonces quizás no va a tomar esa agua y va a optar por una alternativa. Características socioeconómicas y bueno, y va a dejar de consumir agua.
Características socioeconómicas tiene que ver con el nivel de educación y el nivel de ingreso de la población. En grandes ciudades desarrolladas en la cual tenemos piscinas, agua para lavar los carros, agua inclusive para barrer, que barre a la gente echándole las mangueras, los manguerazos. Entonces tiene el dinero suficiente para poder eso. En otros lugares donde es escasa el agua, que tienes que ir a buscarla, tienes que pelear por esa agua, entonces va a haber un consumo mucho menor porque te es difícil derrochar esa agua. Sí, la cantidad de agua que nos cobran es por un volumen, entonces ese volumen de agua quizás nosotros no la cubrimos todos los meses. Entonces, y se ve que derrochamos una cantidad de agua que no es un valor promedio. Y el sistema de alcantarillado igual, al igual como la parte de que yo tengo una buena calidad de agua o tengo el agua que abro el grifo y ahí tengo el agua, igual pasa con el sistema de alcantarillado. Si yo tengo un sistema de alcantarillado muy bueno en la cual el agua que yo puedo tener allí el lavamanos abierto todo el día y el agua se me va, ya, no hay problema. Pero si tú no tienes un sistema de alcantarillado en el cual esa agua le va a encharcar la entrada o le va a encharcar la casa, entonces usted va a tratar de controlar entonces el consumo de agua. Cuando eso no hay, la agua se va a dar por allí y hay muchos lugares en los cuales es difícil tener, que no tienen sistema de alcantarillado y que es muy difícil tener unas condiciones insalubres extremas. En cuanto a otros aspectos que afectan el consumo de agua están la presión en la red de distribución de agua, la administración y las mediciones y tarifas. ¿Ya? Muy similar también está la parte de la presión de la red, es decir, que si usted tiene una buena presión, entonces va a tener mayor cantidad de desperdicio y un consumo alto. Al abrir la llave del lavamanos o del inodoro o no tanto, la ducha, usted tiene control, usted abre y se queda allí y duerme ahí bañándose. Pero si no tiene agua o tiene una presión baja que es difícil, entonces va a querer bañarse rápido para salir más rápido porque va a perder el tiempo ahí o se va a quedar enjabonado si no llega el agua a tiempo, no tiene agua. En cuanto a lo que es administración, la administración tiene que ver o está relacionado con el control del consumo de agua, reduciendo fugas y desperdicios. Si es un sistema administrativo que yo tenga controles de fuga y en Panamá existe un problema con las fugas y los desperdicios. Una gran cantidad de agua que viene de la planta potabilizadora se pierde en muchos sitios. Problemas de roturas, de cuando se están haciendo construcciones, o problemas de roturas producto de una presión, una sobrepresión sobre las líneas, lo que hace que tengamos entonces fugas y que se toman tiempo en reparar. En cuanto a los medidores y tarifas, si la tarifa es más alta, las personas van a tratar de consumir menos agua, y si tenemos medidores también. Pero sin embargo hay lugares o zonas en las cuales no tienen medidores y se utiliza el consumo promedio. Entonces el consumo promedio de los que esté por allí, y las personas entonces no tienen ningún problema, o se hace un estimado de un estudio y las personas no tienen entonces ese control de la cantidad de agua, y también igual pasa una condición incontrolada de consumo de agua, y que las personas sin racionalización de agua. Tres factores adicionales están relacionados con el costo, y eso es fácil de poder identificar. Si el costo es mayor, la gente va a dejar de utilizar menos agua. Si el costo es menor o se los cobran de acuerdo a un promedio o no hay un control sobre ese costo, o sea, usted paga lo mismo siempre, use agua o no la use, entonces también hay un problema de la utilización del agua. Ya les mencioné sobre la fuga
Y la existencia de fuentes alternas. Si hay fuentes alternas, entonces las personas van a optar por buscar fuentes alternas, igual si tiene baja calidad, si no tiene un sistema de medidores o sin medidores que no funcionan adecuadamente. Bien, el consumo varía inversamente con la tarifa comercial y el aumento de la tarifa reduce el tiempo de consumo. Y que el consumo de agua es mayor en la parte comercial e industrial que en la parte residencial. Tienen su recibo de agua, ustedes pueden ver cuánto es. En el sistema también de fuga, el problema de distribución de la fuga por ya sea en el inodoro o por un sistema dentro hay una válvula dentro de los inodoros suyos, es una válvula roja o negra que se conoce con el nombre, bueno, el modelo, la marca de eso es Corky. Hay que son de caucho y sin embargo, y que está colocada como una forma de tapón del sistema donde usted cuando acciona la palanca, ese tapón se quita y por ahí se va el agua y el agua entonces llega al inodoro suyo. Que tienen detrás en el inodoro, tienen una tapa, si pueden hacerlo, levantarla y ver qué tipo de sistema están utilizando. Porque hay varios, hay otros que son de una boya que flota y entonces cuando llega a esa boya y flota y llega a la parte superior, ya cierra el sistema de mecanismo para entrar al agua. Entonces eso si está defectuoso porque hay ahí dentro una cadena que se puede enredar o el mismo aparatito o el corky que es de caucho, él tiene un periodo de vida, entonces que hay que cambiarlo. Eso hace que usted tenga fugas por allí, por el inodoro. Y al tener fuga por el inodoro, entonces usted va a experimentar una pérdida de agua que es así, a veces pasa a ser tan grande que usted paga una tarifa más alta de consumo de agua y no sabe de dónde está, qué está pasando. Y es eso. Así que les hago de tarea que miren su inodoro en la parte de atrás y me envíen fotos por WhatsApp para ver qué tipo de sistema tienen ustedes. Bueno, los que quieran participar y para su participación, me hacen eso ahora más tarde. Un grifo, o sea, el sistema de la llave, pluma o como quisiera llamarla, de agua goteando también me puede perder hasta 60 galones por día. Y depende de la gota, del gotero. Tanto en el lavamano como en la ducha. En la ducha, si el sistema no está hermético, entonces podemos ir viendo el goteo y 60 galones por día multiplicado, esos son 227 litros, más o menos que ese 0.2 metros cúbicos. Entonces, 0.27 litros, 227 litros diarios. Por 30 días ya estamos hablando de una cantidad considerable. Y si usted tiene varios sistemas goteando, el de lavamanos, el que está en la cocina, y ya un desperdicio muy alto del agua. Bueno, consumidores grandes, hay consumidores grandes como las empresas de cervecería o algunas empresas que tienen comercios o industrias en el centro de la ciudad o en las afueras también utilizan o tratan de desarrollar agua subterránea para poder utilizarla como limpieza de los camiones, limpieza de las cajas. Conozco varias empresas que han hecho solicitud de utilización de agua para eso. En Panamá, nosotros tenemos que sacar permiso para el agua. El agua le pertenece para el uso natural. El agua le pertenece al Estado. De acuerdo a la reglamentación que se tiene en Panamá, todas las aguas subterráneas, superficiales, incluso las atmosféricas, son propiedad del Estado. Entonces, si usted quiere darle un uso, tiene que pedir un permiso al Ministerio de Ambiente para utilizarla.
Además tienen que sacar su estudio de impacto ambiental y todos sus estudios para el uso de esa agua. Existe reglamentación para eso. Entonces, cuando una industria quiere utilizar el agua, además tiene que pagar. Se paga muy poquito, pero tiene que pagar. Igual cuando pasa con las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas que utilizan el agua del río, entonces que algunas personas dicen, no, que esa agua está gratis ahí, no, esa agua del Estado también. Entonces, esa agua cuando la va a turbinar, tiene que pagar por la cantidad de uso de eso. Y tiene que hacer también sus estudios para poder que le den un permiso que se llama concesión de uso de agua. Entonces, para las aguas subterráneas, concesión de uso de agua. Entonces, para agua de sacarla, extraerla por un pozo o que le está emanando en su casa, si usted va a darle un uso a esa agua, entonces tiene que sacar permiso para ese uso de agua. ¿Qué recomendaciones da el IDAN? Esta es la norma técnica para la aprobación de plano. Se ha modificado. Antes había una tabla en la cual se aparecía diferentes cantidad de personas y nos mencionaba, bueno, para acueductos urbanos hablamos de 380 a 100 galones por persona por día, 380 litros por persona por día a 100 galones por persona por día. Ahora se establece, bueno, que el acueducto urbano, no importa qué cantidad tengamos allí, siempre que se considere urbano, entonces tendríamos nuestro caudal de diseño de 100 galones por persona por día. En cuanto a la parte rural, igual es una tabla allí y que menciona de que 305 a 80 litros por día o galones por persona por día. Había una tabla en la cual establecía la cantidad de personas o para desarrollo turístico. Sin embargo, la población rural, que es la que está fuera o alejada de la metrópoli, tiene un consumo de agua, o el IDAN recomienda que se utilice para los diseños 80 galones por persona por día. O sea que para nosotros en las zonas rurales tenemos que utilizar 80 galones por persona por día, y en las zonas urbanas tenemos que utilizar 100 galones por persona por día. Sin embargo, ese aspecto de urbano y rural, muchas veces lo establece el IDAN con la cantidad de personas, y hablamos de probablemente de 1.500 a 2.000 personas para cuando hablamos de la etapa del aspecto rural, y en la cual en esos aspectos, en esta de 2.000 personas o menos, que el Ministerio de Salud entonces es el que se encarga de la organización de esos acueductos, que se llaman acueductos rurales, y allí se habla de junta junta administradora de acueductos rurales, o la JAR. Esas JAR son las que se encargan entonces de la administración de este tipo de acueductos. Además del uso doméstico que ya vimos, tenemos el uso comercial. Entonces, para nosotros saber el uso comercial, necesitamos seccionar o identificar los comercios que hay en la zona. Entonces necesitamos tener un mapa del área y comenzar entonces a determinar, bueno, aquí está el área doméstica, este es el área comercial, esta es el área industrial y esta es el área institucional, como la división del mapa que yo les he colocado allí, que vimos en clase pasada. Entonces, conocida la área comercial, entonces necesitamos saber qué comercios son los que van a desarrollarse allí. Cuando un proyecto es nuevo, entonces el proyectista o el diseñador establece cuáles son los comercios que van a estar dentro de esa área que se está desarrollando. Normalmente esas áreas comerciales incluyen uso de oficina, o incluyen áreas de lavandería, o áreas en las cuales voy a colocar en la entrada unas tiendas o unos almacenes o un mall. Entonces ya tenemos dónde están las áreas comerciales y qué va a desarrollarse en esa área comercial. De lo contrario, entonces tenemos que presentar algún tipo de alternativa y decir, bueno, aquí esta área comercial, tenemos, nosotros este centro comercial, tenemos venta de almacenes, 2 supermercados, un restaurante o 3 restaurantes, un área si es un mall, ya ustedes saben prácticamente qué hay dentro de un centro comercial como este.
que hay una área del área de comida o el food court, que hay áreas de supermercados, que hay áreas de venta de ropa o de cine. Entonces, cada uno de ellos tiene un consumo que normalmente tenemos que ir a buscar en unas tablas, en valores de tabla, en la cual tendríamos el tipo de comercio y cuál es el consumo y la unidad de medida. Hace un rato veíamos que la unidad de medida es volumen por unidad de tiempo, o podemos hablar de volumen por unidad de tiempo por persona. Entonces, en este caso, el comercio, tendríamos que hablar de volumen por unidad de tiempo o volumen por comercio. Si es un restaurante, bueno, ¿cómo es el restaurante? Entonces, este restaurante tiene un consumo de tanto. A veces lo dan por unidad por metro cuadrado, y si yo tengo por metro cuadrado, yo puedo definir de una vez cuánto es mi cantidad de agua, bueno, y de que se pueda establecer ahí para poder tener un diseño de la línea que vamos a tener. Todo esto que estamos hablando es para poder entrar entonces en los diseños, ya en el diseño de la tubería. Porque para diseñar la tubería necesitamos saber el caudal. Para poder saber el caudal, necesitamos saber en qué tiempo vamos a tener ese caudal, es decir, para qué población vamos a estar nosotros diseñando. O sea, en qué población futura vamos a tener nosotros el diseño, por eso que tenemos que tener el tiempo, la población, y ahora estamos hablando del consumo, ¿sí? Este consumo que vamos a tener nosotros. Similar pasa para el uso industrial. Debemos conocer entonces cuál es el uso industrial que se tiene y qué futuro podamos tener dentro de esa industria. Y establecer entonces de una forma no tan exagerada y decir, no, hombre, que aquí vamos a tener una industria maquiladora o una industria exportadora de camarones, y no, quizás eso no se vaya a dar, pero si hay un auge o se espera que se tenga allí en el futuro, en esa zona, ahí, ¿cómo le explico? Hay un área potencial para bananera o una área para siembra. Y bueno, y que vamos a tener, allí va a establecerse una industria que necesita agua. Quizás uno establece con cierta cantidad de recelo. ¿Por qué? Porque uno no va a poder colocar una tubería gigantesca, nada más para cuando ellos tengan eso en el futuro, que no se sabe si va a haber o no va a haber. Si no se prevé nada de eso, entonces, sí. ¿Ya me puedo ir? Entonces, debe estudiarse los consumos puntuales o concentrados demandados con el fin de establecer los posibles grandes consumidores. Entonces, como les decía, uno tiene que tener recelo con estos aspectos porque son caudales muy grandes. Entonces, bueno, quizás si la industria es muy grande, entonces va a tener que ver cómo se abastece o cómo hace para tener su sistema allí. En el futuro, porque probablemente usted no le va a poder brindar una tubería muy grande con respecto a eso. A veces se tiene una capacidad dentro del sistema y que puede que la comunidad comience a absorber, la industria comience entonces a buscar sus alternativas de cómo consumir o cómo generar su agua. Normalmente son dentro de la ciudad va a ser un poco difícil. Uso público. En el área de uso público también nosotros tenemos que prever eso. Tenemos parques, fuentes, y que se estima de cero, pero eso de cero no, mejor pongamos un valor pequeño por lo menos, de 0.5 al 3% del consumo medio diario, ¿sí? Para el área de uso público. Esos son los parques. O sea, hacer un parque y establecerle que no va a tener agua es un problema, porque ¿cómo le vamos a regar eso? ¿Cómo va a regar los jardines? ¿Cómo se va a hacer la limpieza? Entonces probablemente se tenga un sistema allí para poder abastecer de agua
en el caso del uso que se le vaya, del uso público en esa zona. Es decir, uso público es un área de parques, un área donde de los buses. ¿Sí? No es que cada parada de bus va a tener un área de bus, pero por ejemplo, imagínense una zona paga en la cual yo tenga allí, también debo tener alguna una salida de agua en caso de alguna emergencia o en caso de darse el uso para la limpieza de la zona. El uso institucional significa, igual que el comercial, una cantidad especial para ciertas actividades y que cada actividad va a ser diferente. Hospitales probablemente se contabiliza por el uso de camas, o sea, tantas camas de enfermos, entonces necesita tanta cantidad de agua por cama. Las escuelas, entonces se sabe que en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en los hoteles, tienen diferentes cantidades porque tienen diferentes actividades. Por ejemplo, un hotel tiene, estoy hablando de actividades que sean equivalentes a un uso doméstico. Un hotel o un hospital, entonces en el hospital las personas enfermas tienen que tener más agua y más ahora mismo como tal el asunto para la limpieza, el lavado de manos, el lavado de los utensilios, también tiene una zona para bañarse, tienen todo eso. En las escuelas tienen también un área para tomar agua, un área para el inodoro, para bañarse, y muy pocas zonas tienen el agua para el baño, de bañarse. Tienen agua del inodoro, pero no para bañarse. Y entonces ustedes ven también que en los hospitales, las escuelas, los hoteles, la utilización de fluxómetros que usted no tiene en sus casas. Los fluxómetros son una cantidad, porque no hay agua, usted lo que tiene es un agua ahí que le sirve en el inodoro, tiene en la parte de atrás una trampa, que eso evita que entren los gases que están dentro del sistema del alcantarillado sanitario. Pero en las escuelas, en el hospital y en muchos sitios, el diseño de esos inodoros o esos sistemas tiene que hacer que usted accionar una palanca, eso ya por la norma, accionar esa palanca y que el agua se va más rápido. Hay un flujo más corto, pero de una gran cantidad que desplaza todo lo que ustedes tengan allí, ya sea el orine, ya sea el excremento. Como mencioné, el término que mencionamos en este punto era el consumo de agua y sus variaciones. Hemos visto consumo de agua, producto de la parte doméstica, institucional, industrial, comercial. Probablemente me faltó que lo mencioné en una de las primeras clases de conexiones ilícitas. Y conexiones ilícitas no solamente de descarga de agua de lluvia que vayan al sistema, sino de personas que se conecten inadecuadamente a un sistema de acueducto y no se registren. Al no se registrarse, el sistema está enviando 250 millones de galones diarios, pero nada más registra 100 millones de galones por día. Eso significa que la diferencia puede estar en fugas o en este tipo de pérdidas. La pérdida de que personas que se conectan ilegalmente y no se les mide el agua. Pero veamos entonces en estos factores que vamos a ver cuál es la variación o cómo varía el agua. Bueno, el agua va a variar de acuerdo a las actividades como mencionamos allí, ¿no? Pero en una comunidad el consumo puede estar, por ejemplo, en este caso, en el día este es un mes y aquí hay diferentes meses, enero, febrero, marzo, abril. Aquí tenemos en abril, aquí tenemos en enero, aquí tenemos en febrero, aquí tenemos en marzo y en abril. Esto que está aquí realmente es el volumen de agua que entró en el sistema de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz para los meses de enero, febrero, marzo y abril.
Entonces, como más o menos se ve el consumo. Bueno, esto es la cantidad de agua consumida, o sea, que se consumió y entró al sistema de alcantarillado. Entonces, aquí podemos ver que para el mes de abril hubo una cantidad mucho mayor, producto de que ya estábamos en el problema de pandemia, ya que había un consumo de agua que llegaba al sistema de alcantarillado sanitario y que teníamos una cantidad de agua mucho tuvimos una cantidad de agua más alta. Bueno, estos registros no tengo los más recientes, voy a tratar de conseguirlo para ver cómo ha ido evolucionando eso y si puedo conseguir el consumo de agua o la cantidad de agua que envió el sistema de agua potable el de la ciudad, allá de Chilibre, para ver cómo fue eso. Pero allí podemos ver cómo es variable el consumo del agua. Y a pesar que tengamos tal cantidad de personas, esta es ya la cantidad de agua que llega al sistema. Aquí en marzo, mire cómo aquí bajó, volvió a repuntar, porque claro, había algunas empresas que, esta es la de marzo, esta es la de abril, ya volvió de nuevo a subir, había unas empresas, pero ya después comenzó eso a bajar, puede ser que haya bajado bastante. Las fluctuaciones, ¿cómo expresamos entonces las fluctuaciones? Las fluctuaciones podemos expresarlas con un factor de máximos y mínimos. Es decir, que tenemos algún valor máximo, valor mínimo y el valor promedio. Entonces, el valor, también las fluctuaciones las podemos expresar en valores de caudales día máximo o caudal de hora máxima. Cuando el caudal de día máximo, probablemente estas fluctuaciones son mucho menores, porque aquí, mire, si vemos el mes en el total del día para este mes, entonces vemos que las fluctuaciones no son tan grandes. Pero si nosotros agarramos esto y tomamos un día y tomamos ese día, ¿qué pasó durante las 24 horas? Probablemente las fluctuaciones son mucho mayores. Son como, bueno, en este caso es como este, pero en este no hubo tal fluctuación. Pero en las horas, las fluctuaciones se hacen mayores, es decir, hay un marcado valor máximo versus el valor promedio. El consumo, como mencioné, también varía de acuerdo a la estación del año, los días de la semana y la hora del día. ¿Qué ejemplo podríamos hablar sobre las horas del día? En la mañana, en las horas de la mañana, si usted tiene que ir a salir a trabajar, entonces usted va a tener un consumo de agua muy alto en esas horas. Cuando usted al mediodía, antes del mediodía, están cocinando y va a haber un consumo de agua cerca de esas horas. Si ya no hay nadie en casa, entonces no va a haber consumo de agua durante esos días y luego cuando regresa ya va a tener otra vez el consumo de agua. Para los sábados y domingos, donde las personas están en la casa, que van a lavar ropa, entonces también va a haber un consumo de agua más alto durante esos días. Entonces, ¿cuál es el consumo de agua? Va a variar durante las horas que mencioné o los días de la semana, igual que mencioné. Y si hablamos de la estación del año, bueno, en los tiempos que hay de fiestas, los consumos de agua en la zona donde son las fiestas, hay más consumo, y en la zona de donde van las personas hacia la fiesta, de allí donde salen las personas, hay menos consumo. Por lo lógico que les mencioné. Es un estudio que se ha realizado, que se realizó en algunas comunidades y que probablemente pase de esta forma aquí en Panamá. Nosotros podemos hablar o podemos mencionar que el consumo entre las horas 0 y 5 está entre un 6.7, 5 a 7, 14%, 7 a 17, 67%. Por ejemplo, esas personas entre las 7 y 7 probablemente se levantan a las 8 para ir a laborar. Quizás ahora ese sea el patrón de consumo actual. Que las personas que se levantan tarde, que no están trabajando, que están en su casa, que no están saliendo para ningún lugar. Entonces, tengan eso. Quizás se puede hacer un tipo de estudio como este y se ve qué cantidad de agua se consume llevando los registros de consumo en el medidor. Si usted dice, bueno, cuando se levanta, se despierta a las 5 de la mañana, lee el registro. ¿Cuánto le dio? Tanto. A las 7 de la mañana, ve el registro.
cuánto fue el valor. Entonces usted va leyendo los relojitos y puede ver cuánto va consumiendo en un día típico en la casa, normal. Bien. Y ahí con eso nosotros podemos obtener eso. Entonces, de aquí sabemos, por ejemplo, cuánto nosotros estuvimos consumiendo de agua. Los que van a hacer preguntas me levantan la mala manito y lo hacen, ¿no? Entonces, aquí tenemos prácticamente como el consumo de agua, graficando eso que está allí. Y vemos que tiene un consumo de agua que ya les dije que esto va a depender de qué tan lejos está usted del centro de trabajo y qué tan temprano se tiene que levantar para salir a trabajar. O si usted tiene que ir a algún lugar en la noche, entonces hasta acá, cuánto se consume. Aquí hay una gran cantidad de agua que en este estudio se hizo y se distribuyó entre 7 y 17, el 67%. Conforme más pequeña es la comunidad, más grandes son las variaciones. Es decir, si se hace una pregunta a 10 personas, la respuesta puede ser variable. Uno contesta 5, otro 4, etc. Pero si hacemos la pregunta a 40 personas, quizás la variabilidad es menos, pero si la hacemos a 1000 personas, entonces la variabilidad de la información puede ser que todavía sea menos. Es decir, mientras más grande la población, más grande, si es la población, menos variabilidad va a tener. Mientras más pequeña es, más variación de la demanda va a tener. Unos consumen agua a las 7 de la mañana, otros quizás a las 9 de la mañana, otros a las 6 de la tarde, qué sé yo. Así que eso dependiendo de qué cantidad de nosotros tengamos. Entonces, esos estudios han mostrado que un máximo consumo en un mes puede ser de 1.25 o 125% del consumo promedio asignado al mes. Y así vemos para una semana, 150, para un día, 175 y hora, 250. Eso es decir, que el consumo horario de un día, estamos hablando de 2.5 veces el consumo promedio. Nosotros hemos estado mencionando hace un rato, todo eso es el consumo promedio. Entonces, esto estamos hablando del área doméstica, de las personas. No estamos hablando del comercio ni las industrias, solamente el área doméstico, que es lo que es variable. La industria va a tener su variación, pero no va a ser producto de la población, va a ser producto de lo que esté fabricando o esté haciendo. El IDAN recomienda entonces estos valores: 2 cuando el consumo máximo horario de área urbana. Así que nosotros vamos a tener que el factor de máxima horario para áreas urbanas es de un valor de 2. Si nosotros necesitamos diseñar un caudal máximo horario, entonces necesitamos multiplicar por 2 el valor promedio. O sea que los 100 galones por persona por día, que es un valor promedio, multiplicado por 2, ya también estamos hablando de 200 galones por persona por día para un caudal de hora máxima. Y caudal de hora máxima en áreas rurales, como les mencioné, donde más pequeña es la población, entonces estamos hablando de un valor de 2.5. O sea que para zonas urbanas, nosotros vamos a diseñar para 2 veces el caudal promedio, el caudal máximo horario, mientras que sería de 2.5 el caudal máximo horario en áreas rurales. Bueno, en el caso de día máximo, día máximo es 1.5. Y cuando hablamos de caudal de día máximo, hay caudal, más o menos como la tabla que está ahí, pero es consumo máximo diario en áreas urbanas es de 1.5, ¿sí? Y en áreas rurales 1.75. Además del consumo de la población,
consumo institucional, consumo comercial, que nosotros podemos evaluarlo, tenemos un factor aquí que se incluye, que tiene que ver, que es un consumo por incendio. El agua que usted va a tener que tener en la línea de acueducto debe tener previsión para poder llevar el agua de incendio. Es decir, si hay un incendio dentro de ese sitio, dentro de otra zona, nosotros debemos ser capaces de que el agua pase por allí, porque usted va a tener, es un camión bomba tomando el agua del hidrante que usted ha colocado en su proyecto y que necesita entonces abastecer a ese carro bomba. El carro bomba lo que hace es agarrar el agua, la almacena en su tanque y tiene un sistema de bombeo y que entonces coloca el agua donde quiere a presión que se requiere. Entonces veamos algunas ecuaciones para poder determinar la cantidad de agua prevista para los incendios. Vamos a ver tres tipos de ecuaciones. Una de ellas es la que estamos mostrando allí, en la cual es del Consejo Nacional de Aseguradoras contra Incendios de los Estados Unidos, que dice Q es igual a 1020 raíz de P multiplicado por 1 menos 0.01 raíz de P. En este caso, el caudal de incendio estaría dado en galones por minuto y la población tendríamos que utilizar miles. Eso para áreas urbanas. ¿Sí? En áreas rurales en las cuales tengamos edificios muy dispersos, entonces quizás la cantidad de agua para incendios es más baja. Porque realmente aquí es lo que nosotros queremos asegurar la vida y los bienes de las personas, ¿sí? Que es uno de los usos del agua, asegurar la vida y los bienes de las personas. Entonces, si hay poblaciones muy densas, por ejemplo, en edificios altos o en edificios de mayor valor, entonces el consumo o la cantidad de agua que se utiliza es más alto. Por ejemplo, ustedes lo ven allí, que si una población excede los 200.000 personas, entonces utilizamos un caudal de 12.000 galones por minuto y le añadimos 2.000 a 8.000 galones por minuto para un segundo incendio, por si acaso hay un segundo incendio. Porque si hay mucha población, mucha residencia en una zona, entonces vamos a tener la posibilidad de que un fuego se propague a otra zona. En diseños de edificios altos se está viendo la posibilidad de diseñar contraincendios, es decir, que hay sistemas de no solamente los rociadores y todo lo que hay dentro de eso, sino que se tiene que si hay un incendio en un apartamento, ese incendio no se propague a los pisos superiores. O sea, tiene que ser un fuego muy grande para poder que entonces haya esa propagación, pero si el incendio se da solamente en esa residencia, entonces probablemente ese quede allí. Hay diseños para eso, ¿sí? Que las paredes, los vidrios y todas esas cosas y los accesos para que eso pase. O sea pero de lo contrario, entonces estamos con esto. Recientemente, esta misma entidad de los Estados Unidos propuso o propone una guía para estimar la demanda de agua para combatir incendios que depende del área, ¿sí? El área de construcción, ¿no? Que sería igual a 18 veces C raíz cuadrada de A, donde F es la cantidad de agua que se requiere en metros cúbicos por día o en galones por minuto. Entonces, el coeficiente estaría dado en relación al tipo de construcción. Ese coeficiente C, sí, ahí podemos ver en la tabla, dice 1.5
cuando la construcción es de madera, que tendríamos que dar más agua. 1, cuando la construcción es común, o sea, es común. Punto 8, cuando construcciones no combustibles. Y punto 6, construcciones resistentes al fuego. Esa es la que yo le estoy mencionando, que ahí se está desarrollando proyectos y se han desarrollado diseños en que son antifuego. En la construcción, diseño prácticamente. A representa el área total de la edificación, incluye todos los pisos en metros cuadrados. Si tenemos 10 plantas o 6 plantas, entonces tendríamos que saber cuántos metros cuadrados tiene cada planta y lo multiplicamos por 6 y ya tendríamos entonces ese valor de área. Este valor no debe exceder a los 8.000 galones por minuto, ese es galones por minuto, y no debe ser mayor de, no debe exceder los 8.000 galones en minuto y no menor de 500 galones por minuto. Ese menor. Para poder establecer la cantidad del volumen, entonces nosotros necesitamos un tiempo. Entonces, si aquí tenemos en áreas o en zonas, si tenemos una población de 4.000 personas, entonces establecemos un tiempo en hora para el volumen de agua que vamos a almacenar en 8 horas, así que tendríamos que la cantidad de esto multiplicado por 8. Yo voy a revisar, yo no sé si 8 horas o si 8 horas. Aquí tenemos un ejemplo, hablando de una comunidad de 22.000 habitantes, tiene un consumo promedio de 600 litros por habitante por día y un flujo de incendio establecido por el edificio de construcción común con una superficie de un edificio común de 1.000 metros cuadrados y una altura de 6 pisos. Entonces la parte doméstica, nosotros tenemos allí, tiene 100 litros por habitante, entonces sería multiplicar la cantidad de personas por los 600 litros por habitante. El factor de máxima, entonces hemos agarrado la tabla que teníamos hace un rato, consumo máximo diario, horario, perdón, de esa zona de 2, entonces tendríamos ahí 22.000 por 600, tendríamos 13.2 por día a las 6 litros por día, y que multiplicado por 2 tendríamos 26.4 por día a las 6 litros por día. Ese sería el consumo, demanda diaria, no, perdón, demanda horaria. Aquí es horario. En cuanto al factor en cuanto al valor de caudal de incendio, tendríamos entonces, recordando la ecuación, 18C raíz cuadrada de A. Entonces tenemos que el área es de, aquí está mal escrito, pero está bien calculado, 10.758.4 pies cuadrados. Entonces sería 18 por 1. El 1 salió de este valor de construcciones comunes. Es una construcción normal, no es de madera, es un residencial. Entonces tendríamos 18 por 1 por 10.758 por 6. Entonces tendría eso, raíz cuadrada de eso, y nos daría 254. Déjenme verificar. 10.758.4 por 6. Raíz cuadrada de esto por 18. Ok, está correcto. 4.573, que fue redondeado allí, 4.574 galones por minuto. Que nuestra ecuación que está aquí está en galones por minuto. Ya si la queremos en metros cúbicos por día, tendríamos que hacer la unidad de transformación. Entonces, el caudal total que nosotros necesitaríamos para esa zona, entonces sería el valor de este valor más esto, que nos daría 51.29 por 10 a la 6.
En Panamá, o en algunos países, no, realmente en Panamá todavía no, en algunos países latinoamericanos de mayor población que Panamá, ha habido organismos en los años 80, ¿no? Sí, por allá, por los años 80, que desarrollaron una ecuación que es la que se muestra allí, 15 raíz de X, donde X es la población en miles de habitantes y Q es la cantidad de agua requerida en litros por segundo. Es decir, si nosotros tenemos la cantidad de personas que hay en esa zona, raíz cuadrada de eso, entonces sería multiplicado por 15, tendríamos el consumo de la población. De la población, no, perdón, del consumo para incendio. ¿Cómo hacemos para poder establecer este caudal de incendio? Ya sea que utilicemos la ecuación, después vamos a tratar de ver cuál ecuación usamos, porque hay tres, esta es la segunda. La primera ecuación que podemos utilizar es la primera de 1020 raíz de P, etcétera, etcétera. La segunda, que está prácticamente destinada para edificios o para centros comerciales, que sería la de 18 por C raíz de A. Si yo tengo edificios en la zona, entonces yo necesito saber dónde están estos edificios. Bueno, aquí está este edificio, cuántas plantas tiene, etcétera, etcétera. Entonces yo miro cómo calculo ese caudal de incendio. En este caso, de esta ecuación de la INOS, necesitamos también ver, bueno, cuánto sería el caudal de incendio y que vamos a concentrar en un solo incendio en el sector. Es decir, que nosotros normalmente lo que hacemos es que calculamos estos valores, pero cuando lo vamos a distribuir en nuestro sistema de acueducto, entonces lo vamos a colocar en un punto el más alejado. Eso que hace que todas las líneas de tubería tengan esa característica para que llegue el agua allí. Normalmente cuando uno dice más alejado ¿de dónde? Del lugar donde proviene el agua. Si nosotros tenemos un centro comercial en todo el centro del área, probablemente entonces del punto de la entrada, ahí vamos a tener una línea dedicada para traer el caudal de incendio. O sea, una línea con mayor diámetro y de ahí se va a distribuir a todas las demás. Eso va a depender del diseño. Entonces uno trata de buscar o pensar y ir analizando cómo vamos a hacer. Porque lo que usted tiene que garantizar es que el agua que se va a utilizar para el incendio llegue al sistema. En edificio lo que se tiene es un tanque de almacenaje elevado en la cual el agua sale de ese punto y entonces, pero tiene que tener la reserva allí, ¿no? Pero usted tiene una línea de tubería que le va a llevar agua allí. Los bomberos tienen un lugar donde se conectan para esa agua. Bueno, los flujos contra incendios según la INOS es el siguiente: 10 litros por segundo en zona residencial unifamiliar de viviendas aisladas, 16 litros por segundo, que eso representa 250 galones por minuto en zona residencial, 500 galones por minuto en zonas industriales, y cuando las parcelas son 4 lotes por hectárea o muy pequeños, es decir, que las viviendas están aisladas, entonces no se tiene caudal de incendio. No se establece eso. De acuerdo a la cantidad entonces de población, también se establece la duración del incendio. Eso me sirve a mí para ver qué cantidad de agua yo tengo que tener de reserva en el tanque. En Panamá, el procedimiento para revisión de plano está a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios de los bomberos, y ellos son los que entonces revisan sus planos
en la parte de darle permiso ya de seguridad. Ellos revisan el sistema húmedo contra incendios y rociadores que debe haber en el edificio, las normas que están listadas allí. Norma NFP4, PAT14, norma para instalación del sistema de tubería vertical y de manguera, NFPA 13, la norma para instalación de sistemas rociadores, y la norma NFPA, norma para instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios. ¿Sí que? Entonces ellos tienen el servicio el propósito, perdón, de la revisión de los planos que son presentados en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del municipio de Panamá, en lo que es la ventanilla única, y que deben entonces revisar esos planos que cumplan con todas esas normas, esas normativas. Para Panamá, o sea, también, bueno, esto ya no está dentro de ninguna norma, eso fue un estudio de una tesis en la cual estableció valores de una tesis de datos de caudal, eso prácticamente en el año 85, 86 por allá, se determinó entonces el caudal para combatir el incendio utilizando esta ecuación. Q igual a 3.42, P elevado a 1.18 más 300. Ese valor está en galones por minuto. Así que lo mínimo que va a tener allí es 300 galones por minuto. Entonces, estas ecuaciones son recomendadas para población hasta 10.000 habitantes y se recomienda utilizar en las capitales de provincia. El tiempo de incendio en minutos sería 0.07 P elevado a 1.48 más 10. Eso está en minutos. O sea que ese tiempo es el tiempo que yo necesito que multiplicado por el caudal yo tenga un volumen de reserva para combatir ese incendio. No es que el incendio va a demorar 10 minutos, sino que yo tengo 10 minutos allí de reserva, en la cual el carro bomba ahora habría que ver cuántas son las especificaciones, y ustedes ven que los hidrantes tienen un tamaño, pero ¿por qué? Porque los carros bombas se conectan allí y los bomberos entonces cuando hacen la revisión de los planos ven que su edificio, su sistema de hidrante en la ciudad o en la urbanización se han colocado adecuadamente, tanto en el tipo de hidrante que tienen que colocarse, que es donde se conectan los bomberos, como la posición en la cual están colocados. Entonces, los hidrantes deben de cubrir un radio de 150 metros. Es decir, donde usted coloca un hidrante, debe tener entonces una capacidad de que exista otro hidrante. Entre los dos hidrantes deben haber 300 metros para poder que tenga eso. Entonces, ese es lo que está establecido y que inclusive está dentro de la norma de diseño del IDAN. El capítulo 18 incluye los requerimientos mandatorios de la NFPA para el flujo de agua y supresión de manual de incendio en edificios en ciudades modernas. Aquí ahora ellos establecen que yo no necesariamente tengo que tener un caudal de incendio distribuido por el sistema, sino que se permite que o sea, es decir, que el agua de un incendio que ocurra en San Francisco no es que va a venir directo desde Chilibre. O sea, que usted no va a tener una línea de tubería desde Chilibre y va a llegar hasta San Francisco exactamente hasta allí. No, sino que usted tiene unos tanques de distribución, un sistema de distribución en el lugar, y también inclusive el edificio tiene también su tanque para poder, si es un edificio, para poder combatir el incendio en esa zona. Debe que tener todas las medidas de seguridad, y una de ellas es que el tanque que usted coloca allí debe tener capacidad para poder almacenar eso. Sin embargo, las líneas de tubería, el IDAN establece que nosotros diseñamos entonces para una capacidad de
1.5 Q promedio más el caudal de incendio, o utilicemos 2.5 Q promedio. En realidad no es 2.5, sino 2 Q promedio, que es 1.5 Q más el caudal promedio versus 2 veces Q, el que dé mayor de los dos. Y normalmente el del valor de 2Q es el mayor, que no tenemos ahora mismo un caudal de incendio establecido o real, porque hemos visto tres ecuaciones en la cual la primera, que es de los Estados Unidos, es un poquito muy alto comparado con nosotros, y la segunda es Illinois, es la más cercana a los valores que pudiéramos tener acá en el área. Sin embargo, dependiendo de su experiencia o de la parte en la cual usted, de lo delicado de ese edificio, entonces las previsiones de incendio a veces son mucho mejor tenerlas. No necesariamente yo voy a diseñar para 2Q, sino que puedo que diseñe para 2.5 Q promedio, y ya le estoy dando algún tipo de reserva, y las tuberías de todos modos no le van a salir tan grandes cuando hace un cambio, ¿no? de 2 veces Q a 2.5 Q. Entonces, esos caudales para el diseño nosotros estamos tratando de ver. Así que aquí, finalmente, ya vemos que hemos cumplido, entonces, como este punto, y ya hemos cubierto primero la población con un tiempo. Necesito saber qué estructura voy a diseñar para saber entonces el periodo de diseño que yo voy a tener para esa estructura. Con el periodo de diseño, necesito saber o determinar cuál va a ser la población que yo tenga en el futuro. Por eso, y con esta población voy a multiplicar el caudal, y este caudal por la población me da un caudal, digo, un valor, y ese valor va a ser el caudal promedio. Sin embargo, ya hemos visto que existen fluctuaciones en el sistema, y por eso está ese valor de F allí, en la cual representaría la fluctuación que tengamos en el sistema. Y entonces, la dotación total sería el factor, ya sea 1.5 Q promedio o 2 Q promedio, y más eso le vamos a sumar a esa dotación el caudal de comercio, si tenemos comercio, caudal de industria, si tenemos industria, caudal de instituciones, de las instituciones que tengamos y la cantidad que nosotros tengamos, y el caudal, ya si tenemos que considerar algún porcentaje de pérdida, de fuga, que en realidad nosotros no diseñamos para pérdida ni fuga, ni que personas se conecten allí, pero dejamos un pequeño porcentaje. Y también me faltó el caudal en las áreas de uso público. Entonces, ¿por qué es importante el periodo de diseño? Para poder establecer entonces la proyección de la población. ¿Y por qué es importante eso? Entonces, si nosotros tenemos la población, vamos a multiplicar por el caudal, y eso todavía lo vamos a multiplicar por un factor de máxima. Entonces, ahí vamos a sacar, con eso ya tendríamos entonces el caudal. Entonces, con el caudal que va a pasar por esa línea de tubería, o que se va a distribuir por esa línea de tubería, vendría entonces ya la siguiente etapa, que sería los diseños de las líneas o la distribución de esa línea de tubería que está ahí, que en este caso es una tubería de aducción, en la cual lleva el agua cruda hacia el tanque para tratar. La planta de tratamiento sería de 1.6 Q promedio. Eso, porque eso significa es que usted va a diseñarla para 1.5 Q más una reserva de 0.1 Q. Entonces usted tiene que diseñar esa planta para 1.6 promedio. Este es
caudal de máximo diario. La red de distribución, usted tiene que 1.5 Q promedio más caudal de incendio versus caudal de hora máxima, que es 2.2 Q promedio. Caudal de hora máxima es 2 Q promedio y caudal de día máximo 1.5 Q promedio. Lo dice versus, es que usted tiene que verificar cuál de las dos es más grande. Aquí, igual que el de acá. Un poquito más pequeño de nuevo. Estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo se utilizan o se establecen para, dependiendo de qué tipo de estación de bombeo. Hay de baja carga, que se diseñan para 2 Q promedio. Y de alta carga, que se diseña para 3 Q promedio. En realidad es que eso es 1.5 Q más una reserva de 0.5 Q promedio, y este de alta carga es que se dobla o 2 veces el valor del caudal promedio, representando 3 Q promedio. Me falta diques por reserva, por refrigeración. Aquí los embalses, dique y embalse y fuentes con regulación va a depender mucho del caudal que yo requiera regular, porque yo necesito allí es saber qué caudal es el que voy a bombear, y entonces con eso yo regulo. No, por eso que no tengo ahí un caudal promedio máximo. Entonces eso prácticamente, eso y el tanque de almacenamiento, estos tres valores perdón. Aquí. El tanque de almacenamiento, nosotros vamos a tener allí para el volumen de fluctuaciones horarias, que es lo que representamos allí, más el caudal, más el volumen de incendio. Más el volumen que vamos a tener nosotros por reparaciones, algunos daños que nosotros queramos que tengamos allí. En realidad, el IDAN exige que ese valor no debe ser menor de un 33% del caudal promedio diario. O sea que hasta ahora vamos a verlo como que tengamos que este es lo que necesitamos, y luego vamos a ir calculando esto, porque esto se calcula el volumen de fluctuaciones, el volumen de incendio. Bueno, el volumen de incendio es el caudal por el tiempo del incendio, y el volumen de reparaciones es un porcentaje que se establece. Entonces el volumen de fluctuaciones es el que el que usted estaba viendo ahí hace un rato, o me preguntaron que cómo se establecía eso. Bien, entonces esto, no sé si le falta alguno de los que yo les mencioné. Esto es como quien dice, para amplificar el valor del caudal para poder absorber las fluctuaciones horarias. Como esto absorbe las fluctuaciones horarias
la regulación. Fuente de abastecimiento con regulación es porque tiene o un tanque o un dique, entonces por eso que no vemos valores aquí. Es que los tanques se diseñan para esto. Bueno, en este caso, en este momento terminamos la parte de esta.